Recuerdo el momento exacto. Estaba descalzo sobre el frío suelo de baldosas de mi cocina a las 6:12 de la mañana, con una taza de café en la mano que no había tocado. El sol apenas comenzaba a salir, tiñendo todo de esa luz suave y clemente que hace que incluso las cosas peligrosas parezcan inofensivas. Desde fuera, mi vida era hermosa, estable, segura. Yo era esposa, madre, una mujer que creía comprender el mundo en el que vivía. Pero esa mañana algo no iba bien. Me llamo Alina Mercer. Hace 3 meses aprendí lo silenciosamente que puede derrumbarse una vida sin hacer ruido. No ocurrió con gritos, no ocurrió con cristales rotos ni portazos. Ocurrió en silencio. Ese silencio que parece educado por fuera, pero que por dentro te asfixia. No es ruidoso, no es obvio, simplemente incorrecto. Era el tipo de sensación que empieza en el estómago antes de que el cerebro pueda explicarla. Una opresión silenciosa. Un susurro que dice, presta atención. Su teléfono estaba en la encimera. Nunca lo dejó, ni una sola vez en 5 años. Ni al ducharse, ni al dormir, ni siquiera al ir al buzón. Pero esa mañana allí estaba, todavía, desprotegido. Me dije a mí mismo que no mirara, porque las mujeres como yo no buscamos problemas. Protegemos la paz, preservamos la normalidad. Nos convencemos de que la confianza es más fuerte que el miedo. Pero mi mano se movió de todos modos. Lento, cuidadoso, casi disculpándose. Y en el momento en que la pantalla se iluminó, sentí que algo dentro de mí se movió. No se rompía, todavía no. Simplemente movía. Ese fue el último momento que viví dentro de la versión de mi vida que pensé que era real. El control no llega con una etiqueta. No se presenta como peligro. Llega disfrazado de cuidado. Al menos a mí me pasó así. Empezó con pequeñas bondades, de esas que te enseñan a agradecer. Empezó a insistir en encargarse de las facturas. «Ya haces tanto», me dijo una noche, con voz suave y las manos apoyadas suavemente sobre mis hombros. «Déjame encargarme de esto». Y le creí. Porque eso es lo que a las mujeres como yo nos enseñan a hacer. Confiar, apreciar, aceptar ayuda sin sospechar. Pronto ya no sabía las contraseñas de nuestras cuentas. Dijo que así era más sencillo, menos estrés para mí. Entonces empezó a notar cosas en mí, pequeños defectos que nunca antes había visto. «Últimamente te olvidas de las cosas», decía con naturalidad, sin acusar, solo observando. «Deberías descansar más». Al principio me reí, pero luego empecé a prestar atención, a observarme, a cuestionar mi propia memoria. Me corregía con amabilidad cuando recordaba algo diferente. Nunca enojado, nunca cruel, simplemente seguro. Y la certeza es un arma poderosa contra la duda. Empezó a revisar mi teléfono a veces, no de forma agresiva, sino casual. Dijo que le preocupaba mi salud mental, la negatividad del mundo. Lo presentó como una protección. Y poco a poco, sin darme cuenta, comencé a pedir permiso para cosas que antes habían sido mías por derecho. Permiso para salir, permiso para gastar dinero, permiso para respirar libremente dentro de mi propia vida. La trampa no se cerró de una vez. Fue apretando un hilo a la vez. Y lo más aterrador no fue que él me controlara, fue que me enseñó a creer que lo necesitaba. La verdad no irrumpió en mi vida. Se deslizó silenciosamente, como una corriente de aire por una ventana cerrada. Era un martes por la tarde, normal, olvidable. De esos días que no te avisan de que están a punto de convertirse en la línea divisoria entre quién eras y quién serás. Estaba en la ducha. Recuerdo el sonido del agua corriendo tras la puerta del baño,
constante y despreocupado. Su portátil estaba abierto sobre la mesa del comedor. Debió haber olvidado cerrarlo. Eso ya era inusual. Nunca se olvidaba de nada. No estaba buscando nada. Yo simplemente estaba pasando. Pero entonces vi mi nombre. Ni en un mensaje de amor, ni en nada tierno. En un documento. Sentí una opresión en el pecho al acercarme. Mis dedos se cernían sobre el panel táctil, vacilantes. Un instinto en mi interior ya me gritaba que parara, porque una parte de mí sabía que una vez que lo viera, no podría dejar de verlo. Hice clic. Fue un contrato de préstamo. $40,000. Mi nombre figuraba como prestatario. Mi firma estaba en la parte de abajo, excepto que no era mi firma. La miré fijamente, mi cerebro negándose a aceptar lo que mis ojos comprendían al instante. Las letras tenían la forma de las mías, pero carecían de la vacilación, de las pequeñas imperfecciones que hacen humana la escritura. Esta era practicada, imitada, falsificado. Mis manos empezaron a temblar. Seguí desplazándome. Transferencias bancarias, cambios de cuenta, restablecimientos de contraseña, todo hecho en silencio, metódicamente, mientras yo vivía en la ilusión de seguridad. Él no solo había controlado mi vida, él había robado mi identidad. En ese momento, algo dentro de mí no se rompió. Se despertó. Y por primera vez en meses dejé de sentir miedo. Empecé a prestar atención. El momento sin retorno no fue dramático. Fue tranquilo, cierto. No lo confronté de inmediato. Las mujeres como yo aprendemos pronto que la supervivencia no se trata de velocidad, se trata de tiempo. Así que esperé. Lo copié todo, cada documento, cada transacción, cada mentira cuidadosamente disfrazada de responsabilidad. Guardé las pruebas en un lugar donde él jamás pensaría en buscar. Y luego fingí. Sonreí cuando entró en la habitación. Asentí cuando habló. Interpreté el papel que él había escrito para mí a la perfección. Hasta que una noche se dio cuenta que algo había cambiado. Estaba en la forma en que me paré. No más pequeño. No me disculpo. Aún. Lo notó al instante. Los depredadores siempre lo hacen. ¿Qué te pasa últimamente?, preguntó, con voz tranquila pero un poco acentuada. Nada, dije, y por primera vez no mentía, porque el miedo que había alimentado durante meses había desaparecido. Se acercó, tan cerca que pude ver mi reflejo en sus ojos. No me veía a mí, veía la versión de mí que creía poseer. «Has estado actuando extraño», dijo. Mi corazón latía fuerte, pero mi voz no temblaba. Sé lo del préstamo. El silencio que siguió no fue vacío, estaba vivo, peligroso. Su rostro no se desvaneció en culpa, se endureció en cálculo. Por un instante, ninguno de los dos se movió. La verdad había entrado en la habitación y ya no había espacio para esconderse. «No deberías haber estado mirando las cosas», dijo en voz baja. No negación, no es una disculpa, una advertencia. Fue entonces cuando comprendí algo con absoluta claridad. Esto no fue una conversación, era una línea, y yo justo lo había cruzado. Solía pensar que la supervivencia era el final de la historia, que una vez que escapaste, una vez que cerraste la puerta detrás de ti, una vez que el silencio finalmente fue tuyo de nuevo, eso fue suficiente. Pero me equivoqué. La supervivencia no es el final, es el comienzo de aprender quién eres sin miedo. Recuerdo la primera noche que dormí sola en mi nuevo apartamento. No se oían pasos pesados en el pasillo. No había tensión silenciosa a mi lado en la oscuridad. Ninguna voz que me recordara quién debía ser. Solo yo, y el sonido de mi propia respiración. Debería haberse sentido solo, pero no fue así. Me sentí libre. Durante meses viví en una versión de mí misma más pequeña, más silenciosa, más fácil de controlar. Aprendí a cuestionar mis instintos, a disculparme por mis sentimientos,
a bajar la voz para que alguien más se sintiera más alto. Y lo más peligroso es que no me di cuenta de cuánto de mí había perdido hasta que finalmente me quedé sola con lo que quedaba. Hay algo que no te cuentan sobre las mujeres que sobreviven cosas como esta. No volvemos iguales. Regresamos despiertos. Empezamos a notar cosas que antes ignorábamos: el tono de voz, el peso del silencio, la diferencia entre el amor y la posesión. Dejamos de pedir permiso para existir dentro de nuestras propias vidas. Si me estás escuchando ahora mismo, quizá entiendas ese sentimiento. Quizás hayas sentido esa voz tranquila dentro de ti que te dice que algo no está bien. Quizás has dudado de ti mismo porque alguien te enseñó a hacerlo. Quizás alguna vez estuviste en una habitación, rodeado de gente, y aún así te sentiste completamente solo. Quiero que me escuches cuando digo esto. No eres débil por confiar. No eres tonto por amar. Y no estás roto por sobrevivir. Tu conciencia no es tu vergüenza, es tu poder. Este espacio, este canal, esta historia, no es solo mía. Pertenece a cada mujer que alguna vez tuvo que reconstruirse desde el silencio. Cada mujer que aprendió a escuchar sus instintos cuando el mundo le decía que no lo hiciera. Cada mujer que se eligió a sí misma, incluso cuando era aterrador. Así que si mi voz te encontró hoy, si alguna parte de mi historia te resultó familiar, si sentiste ese cambio silencioso dentro de tu pecho, el que te dice que ya no estás solo, entonces quédate. No porque necesites suscriptores, pero porque mereces recordatorios. Recordatorios de que tu voz importa. Recordatorios de que tu historia importa. Recordatorios de que nunca fuiste tan impotente como ellos querían hacerte creer. Suscríbete y quédate aquí conmigo, no como audiencia, sino como mujeres que ahora vemos con claridad y que nunca más se permitirán desaparecer.